Hitler es una persona que desprecia lo cotidiano. Esa es una idea fundamental. Hitler aspiró en un primer momento a ser pintor. No lo consiguió, pero aspiró a ello, una vida bohemia, una vida de grandes puntos de inspiración, seguidos de momentos de parsimonia, de tranquilidad, de no hacer nada. La vida de artista, en definitiva, un poco idealizada, es la que busca Hitler. No lo consigue. Luego intenta ser arquitecto, tampoco lo consigue, pero está buscando un poco lo mismo. Su obsesión por las óperas y por Wagner, fundamentalmente, ¿no? Él se ve a sí mismo como un personaje de las obras wagnerianas, se ve a sí mismo como alguien llamado para hacer algo muy grande y por tanto no entiende lo cotidiano, en definitiva. Es lo que estoy repitiendo todo el rato. Hitler busca algo grande y ese algo grande no está en lo cotidiano, no está en lo normal, no está en el trabajo de todos los días. Él es otra cosa, se entiende a sí mismo como otra cosa y desprecia lo otro. Hasta que llega la Primera Guerra Mundial, que le saca de esa monotonía que él desprecia y le ofrece un objetivo mucho mayor, que es la guerra, el triunfo, el sacrificio por la causa nacional y también la gloria. Eso es lo que está buscando el personaje. Y eso es Hitler. Y volvemos a tenerlo ahí en situaciones extraordinarias. Hitler es un personaje que funciona muy bien. En situaciones ordinarias Hitler se aburre. Hitler no las entiende, Hitler las desprecia. Es la cual vuelve a Alemania después de la guerra, está en los Freikorps en Baviera, luego ingresa en el Partido de los Trabajadores Alemanes, el Deutsche Arbeiterpartei, el DAP, que luego se convierte él mismo en líder de ese partido, llamándolo luego Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes. Es un personaje que vive en ese partido una especie de situación wagneriana que podríamos denominar. Él va dando discursos, va hablando, se va encontrando con personas en cervecería, con pequeños grupos. Todavía no es la época del Hitler de masas, es el Hitler de pequeños grupos de cervecerías, pero le llega la hiperinflación del año 22-23, situación de crisis extrema en Alemania, y ahí la popularidad de Hitler y de su partido empieza a subir, y de hecho protagoniza el push de la cervecería de Múnich. Estoy contando. Hitler nunca tuvo un trabajo, Hitler nunca trabajó. Es más, es que era imposible que trabajara, imposible tal como se había formado él, porque es que no hubiera aguantado 3 días seguidos yendo al mismo puesto de trabajo a hacer las mismas cosas que hacemos cualquiera de nosotros, porque se aburría, porque consideraba que eso no estaba hecho para él y porque tampoco tenía costumbre, tiene hábito de trabajo ninguno. Su trabajo, entre comillas, es lo extraordinario, es dar discursos, es encontrarse con las masas, es generar grandes planes que luego muchas veces no lleva a cabo porque no tiene capacidad para mantener esa continuidad en el trabajo. No sé si vais viendo el dibujo que estoy haciendo del personaje, pero por resumir, odia lo cotidiano, le parece absurdo, piensa que está llamado a algo mucho más grande y se ve a sí mismo como un personaje de una ópera de Wagner que va haciendo cosas espectaculares, grandes decisiones, pero luego cuando le pides continuidad en esas decisiones se viene abajo porque no tiene continuidad, no tiene ese punto de hábito de trabajo continuo. Cuando pretende, después del push de la cervecería del año 23, formar un partido político que compita en situaciones de normalidad democrática, vemos que en situaciones de normalidad democrática Hitler no funciona. Entre el 24 y el 29, Hitler es un personaje políticamente marginado en Alemania, no tiene casi votos, no tiene seguidores. Es verdad que va haciendo sus cositas, va haciendo sus obras teatrales, como digo yo, que es venir aquí, dar un discurso, hacer esta comida con unos del Partido Nacional Socialista de Berlín, hacer propaganda, insultar a los comunistas, todo eso lo hace, pero no tiene una repercusión real en la vida política de Alemania. En ese momento es la época de los grandes estadistas alemanes de la República de Weimar, es la época de Stresemann, por ejemplo. Yo creo, desde mi punto de vista, el político más importante de la República de Weimar. Ese es Hitler en esos años, no tiene más, no triunfa. Cuando triunfa es en las situaciones extraordinarias. Va a venir el crack del 29, va a venir la Alemania de los 6 millones de parados, va a morir Gustav Stresemann también, por cierto, y entonces Hitler lo que hace es empezar a subir como la espuma. Aquí me diréis, claro, lo típico de las posturas radicales es que triunfan en momentos de crisis. Cuando hay momentos de crisis, las posturas radicales de derecha e izquierda ganan votos, y de hecho son años en los que el KPD, el Partido Comunista Alemán, también gana en representación política. No tanto como Hitler, pero gana mucho. Pero también es la época de personajes que en lo cotidiano no pueden trabajar, no pueden funcionar, que ese es el caso de Hitler. Los líderes comunistas, otros líderes nacionalsocialistas, sí que hubieran podido. Es que él no puede, él necesita una situación de caos, situación excepcional, porque se considera a sí mismo excepcional.
En ese punto estamos cuando Hitler, como bien sabéis, llega al poder en el año 33, le nombra al presidente de la República, von Hindenburg, y bueno, empieza toda la fase de gobierno de Hitler que más o menos conocemos y que está básicamente fundamentada en lo mismo, que es simplemente cuestiones extraordinarias. Hitler no gobierna el Tercer Reich, no gobierna como entendemos que hace un político, que tiene un despacho, que tiene unos documentos que trabajar, que estudiar, que luego tiene unas reuniones de Consejo de Ministros, que luego tiene unas reuniones de política internacional. No, él sigue yendo por Alemania, dando discursos, encontrándose con trabajadores, con banqueros, con militares, va inaugurando cosas, es decir, es una vida bohemia dentro de lo que es la vida política. El despacho de la Cancillería de Hitler prácticamente no se utilizó en esos años. Él iba tomando decisiones sobre la marcha según su intuición le marcaba y a veces, lógicamente, dejándolo en manos de otras personas que eran las que llevaban las riendas de la política administrativa cotidiana del Tercer Reich. De hecho, cuando te pones a estudiar cómo funcionaba la administración nazi, lo que tienes es un caos total. No había una delimitación clara de funciones. El que delimitaba funciones sobre la marcha era el propio Hitler, que decidía que hasta aquí llegaba el espacio de Goebbels, hasta aquí llegaba el espacio de Himmler, hasta aquí llegaba el espacio de Albert Speer. Es verdad que tenían unos ministerios, unas delimitaciones, unos departamentos, pero también es verdad que la palabra del Führer y la voluntad del Führer en un momento muy concreto que podía cambiar una semana después era esta, y era la que valía. Por eso es tan complicado estudiar el funcionamiento administrativo del Tercer Reich y tiene mucho que ver con su líder. No digo que no hubiera una administración, ni que hubiera gente que trabajara, que había gente que trabajaba mucho. Digo que el líder básicamente se dedicaba a la vida bohemia, que iba representando su papel de gran líder dentro de una epopeya en la que el centro era él y él era el que iba a guiar a Alemania hacia algo más grande. De los años 33 a 38, Hitler va dando pequeños pasos, lógicamente hacia la destrucción del Tratado de Versalles, hacia la guerra que él quiere llevar a cabo, pero son pequeños triunfos que forman parte precisamente de esos golpes de efecto que tanto le gustaban a Hitler. De repente remilitarizamos Renania, ojo, a riesgo de que los franceses nos invadan, y en el año 36, si no me equivoco, el ejército francés estaba por encima de la Wehrmacht alemana. Hitler se arriesga y podía haberle salido mal, y él duda si le va a salir bien o mal, pero necesita jugar esa baza porque es una baza excepcional y él quiere la excepcionalidad, necesita la excepcionalidad. Lo mismo pasa con el Anlus, lo mismo pasa con los Sudetes y lo mismo pasa cuando invade Polonia. Se la está jugando, simplemente que él cuando invade Polonia realmente se la está jugando y ahí sí que se encuentra con una guerra.